No, mi mamá desgraciadamente tiene 3 meses que falleció. No. Me atrevo a decir que el reflejo de lo que eres es el gran trabajo que hizo ella, y al final creo que tal vez ella no está aquí, pero pues de alguna manera ella vive en ti. Tuvo un proceso de duelo, tuvo un proceso de aceptar, porque al final su cuerpo, cómo fue esa parte en la que de repente tienes que decirle a tu cuerpo, ya no va a haber hijo, ya no va a haber bebé, entonces... Donde yo tuve una bebé con una discapacidad en el 2003, después de que perdí a mi hija. O sea, yo ya lo que pierda, con excepción de mi hijo, o sea, no es nada. Es que ahora sí que lo que más ha repercutido fueron las muertes. Fallecieron personas que eran las que se encargaban de organizar, entonces... ¿Eran tus abuelas? Sí. No trates de seguir el camino de alguien más porque ya lo pisotearon. ¿Cómo te animaste a hacer esto? Porque la verdad, hablarle a desconocidos, sí, es tener mucho valor. A veces vivimos en una burbuja como que de privilegios, o no, en nuestra propia burbuja, que creemos que nuestra burbuja o nuestro entorno es nuestra vida, pero no nos damos cuenta que la vida es un poquito más compleja, el horizonte es más amplio, y creo que es importante que... Güey, la verdad es que pensé que no iba a volver a decir esto, pero así es, como lo ven, como lo están planteando. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es la vida detrás de un taxista o de algunos de estos choferes de aplicación? Y así es, amigos, así es. Tenemos segundo episodio, familia hermosa, querida. Esa única persona que tal vez está viendo, tenemos segundo episodio. Por ti tenemos segundo episodio. Güey, la verdad es que antes de empezar el capítulo quisiera comentarles algo rápido. Cuando yo creé este pequeño programa no sabía el recibimiento que iba a tener, no sabía cómo podía yo impactar en los demás o impactarme ellos a mí. Pero bueno, la verdad es que alrededor de la edición y los pequeños consejos o palabras que la gente me ha dado, creo que me dio motivo para poder seguir este programa. Así que me he puesto una ligera y pequeña gran meta. Este programa se acaba en el momento que conozca a 100 personas. Y hay que apurarnos, porque Veracruz es esos estados, güey, en donde puede estar el sol, exactamente el solazo a las 7, 8 de la mañana, y a las 2 horas empezar el aguacero. Y por lo que estoy viendo, va a empezar a llover tarde o temprano. Entonces hoy estamos jugando en contra de la lluvia. Así como ya saben, esto es Micrófono sobre Ruedas. Yo soy Alan Luna y pues vamos sobre la rueda a ver qué tienen preparado hoy en estas fechas decembrinas, pues mi bello puerto de Veracruz. Ok, no se preocupe. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gustavo Moreno. Con Mayra. Ana Sofía. Hola, mi nombre es Carla Trujillo González. Elizabeth Hernández. Ana, ¿a qué te dedicas? Soy fisioterapeuta y lashista. A ver, voy por partes porque no, para entender un poquito. ¿Cómo es Ok. que, qué edad tienes? ¿23? No, 24. Ok, casi. ¿Cómo es que en tu vida de 24 años primero decides ser lashista y después fisioterapéutica? O sea, ¿cómo se encuentran esas dos, pues, contrastes de carreras o de profesiones? De profesiones. Ajá. Pues fisio siempre es algo que quise, ¿no? Y durante la carrera yo quería generar, a mí siempre me ha gustado generar ingresos. Ok. Por fortuna mis papás siempre me pagaron todo, pero pues yo quería más dinero. Entonces a raíz de eso tomé un curso para ser lashista. Ajá. En resumen, quisiste facturar por ti sola mientras estabas aquí, ¿no? Claro. Ok, ¿y cómo llega la parte de fisioterapeuta?
Pues híjole, desde en prepa yo soy amante de los niños, me encanta, o sea, los niños Ok. chiquitos. Me encanta, pues siempre me ha encantado, soy muy de bebés, de todo eso. Entonces yo quería algo en lo cual yo pudiera trabajar con ellos, pero siempre que fuera desde el área de la salud. Pues cuido bebés, cuido niños. Me menciona que tiene una guardería. Tuve Tuve una guardería, tengo 18 años al servicio de niños. ¿Por qué la cerró? Cuando lo de la pandemia, Ok. ¿Y no ha vuelto a ¿interés? querer abrirla? Pues fíjate que sí he estado con que sí quería yo, pero estoy particular, estoy en casas de 2 bebés diferentes. Ahorita, gracias que me dio la oportunidad una niña de 1 mes y medio de cuidarla, y ya va a cumplir 2 años. Ok. Entonces, pues ya es algo de tiempo que estoy con ella, ya casi. Sí. Y estuve con otro y después lo dejé y sigo con ella, pero sigo con otro. O sea, los días libres que tengo del cuidado de ella, ahorita estoy con un par de gemelos. O sea, digamos que sin que suene mal, digo, disculpe si suena mal, prácticamente hace el trabajo de lo que es cuidadora o niñera. No, de niñera, es ese, Sí. sí, es niñera y no, pero me siento muy bien porque creo que sí siento que lo hago muy bien, de verdad, te lo juro, en No, serio, sí. lo hago muy bien. Si que le gusta que le regrese el balón o el gol, se siente. Sí. Se siente. Creo que todos tenemos, no todos tienen, mejor dicho, esa alma cuidadora o esa alma, porque Es yo le correcto. digo protección o energía de mamá, de madre, y créanme que cuando lo escucho, sin que suene feo, me suena a esos programas donde hay una nana que de la película que Sí, es correcto, súper sí. dulce, súper todo, entonces No, sí, pero esta bebé que me pidieron que le echara la mano para cuidarla, pues llegó de 1 mes y medio la bebé de Estados Unidos, pero ay, caray. ya ahorita va a cumplir 2 años. O sea, es una chulada, es una cosa linda, de verdad. Pero fíjese, ¿no le han dicho que tiene una voz muy peculiar? Tengo una voz muy gruesa. Sí, siempre. pero no llega a ser tan tosca. Y fíjate que cada vez que yo voy a una entrevista de algún trabajo o he tenido que ver con algo, le digo, ¿saben qué? Yo tengo la voz muy gruesa. Les digo porque pues los papás a veces tienen la voz muy delgada y puede sonar así como que ala, Yo aquí estoy viene. imponiendo, ¿no? Pero no, soy dulce, a pesar de todo soy dulce. No, es que parece sí, o sea, yo cuando la escuché, sí, la verdad mi primera impresión, tuve maestras en mi primaria y secundaria así muy toscas y todas eran bien regañonas, pero ya después cuando pues uno la escucha ya más a fondo o la ve, realmente tiene unos rasgos muy, ahora sí de cuidadora, Sí, muy, te digo, muy sí, cariñosa. pues ya tengo bastantes años. ¿A qué te dedicas, Mayra? Trabajo en una aplicación que Ok. es como de comida, Ok, pero no está en México como tal. ok. Está en Estados Unidos, pero pues ya sabes, mano de obra mexicana Sí, más barato. claro. Entonces, digo, tal cual las oficinas están en la Ciudad de México, pero yo soy jarochita, entonces ando de acá de vacaciones. Ah, ok, o sea, también es parte de la experiencia de me fui de vacaciones a Veracruz y que querías me entrevistaron. Correcto. Órale, ¿y ahí donde te recogías vive tu familia, vives Ahí tú? vive mi papá, sí. ¿Y tu mamá vive en México? No, mi mamá desgraciadamente tiene 3 meses que falleció. No. O 20. Entonces soy, Estás ahí me estoy acoplando a nuestro nuevo estilo de vida de adulto chiquito. Oye, fíjate que me llama la atención mucho que tienes 20 y te expresas no de 20. ¿Por qué? Yo soy, bueno, no sé cómo llamarlo. Hago streams. Soy gamer, stream gamer. Ok. Entonces tengo que estar hablando siempre con la gente. Soy muy habladora, soy muy parlanchina. Me gusta interactuar con las personas, me gusta conectar con las personas. Ok. Entonces, supongo que es eso. Realmente, pocas veces me pongo nerviosa enfrente o hablar así con la gente o que me graben con cámaras. Realmente ya estoy acostumbrada. Soy productor y locutor de radio. ¿Me creerás si le digo que es el segundo locutor que entrevista? Órale, ¿a quién entrevistaste? Lalo Durán. Lalo Trabaja en... Más latina, me Ándale, parece. ándale, sí, es el segundo bueno, es el primero que me topé. Digo, yo le decía a Lalo, le comentaba que pues al final
yo no estudié medios, yo no estudié comunicación. Creo que se estudia comunicólogo, ¿no? Algo así. Sí, de hecho hay carreras, ¿no? Desde periodismo para ser comunicólogos y demás. Sin embargo, cuando traes el gusto Por los ese medios, tipo por la cámara. y te llama la atención, vaya, pues no importa lo que hayas estudiado, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy comunicólogo, soy informático. Ok. Entonces, pues busco también el conjugar y poder llevar las dos áreas hacia un mismo objetivo, ¿no? Que es desarrollar técnicas de comunicación, usar tecnología y demás. Sí, digo, yo estudié comercio exterior, pero yo le decía a una señora, mi alma siempre estuvo más de este lado. No sé por qué. A mí, si me preguntan qué hubiera querido estudiar, tal vez aquí en México no es tan común o no. Yo siento, igual estoy erróneo, yo siento que no se impulsa como se debe. A mí me hubiera gustado estudiar teatro o artes visuales. Pero pues bueno, por cuestiones de la vida, mi contexto, pues como que no me dio la oportunidad tanto de elegir. Y mis papás, como yo creo que como todos, no sé si usted sea papá, pero tratan de darle las mejores herramientas a sus hijos. Mira, es que realmente tú puedes montar tu propio medio ya con esta tecnología y generar un buen contenido desde ahí. Hay muchos que dicen, no, es que te tienes que aventar tantos años de carrera. No, no es cierto. Realmente lo único que tienes que hacer es dominar el lenguaje, dominar bien la interacción que vas a tener, encontrar un estilo y a partir de ahí pues todo es pues de bajada, ¿no? Más fácil. Ahora bien, muchos piensan, por ejemplo, que se gana muy poco, por ejemplo, en la radio o en algunos medios y efectivamente, fíjate que hay cierta parte de verdad en todo eso. Sin embargo, si te quedas únicamente como locutor o presentador de canciones, pues de ahí no esperes un buen futuro, ¿no? Pero si vas creciendo en las distintas áreas, que puede ser locutor comercial, locutor de doblaje, en fin, puedes ir extendiendo ahí. Aparte, si tienes la posibilidad de aprender producción comercial, producción audiovisual, tienes más áreas de oportunidad y obviamente vas a crecer mucho más. Estamos hablando de que un productor mediano de contenido audiovisual estaría ganando alrededor de unos, ¿qué te gusta? 20,000 pesos quincenales. Entonces ya eso ya me da para tener cierto estilo de vida, ciertas comodidades y a partir de ahí, dependiendo del grado que puedes llegar a tener en reconocimiento, ¿no? Por tu voz y tu trabajo, puedes lograr buenos contratos y una buena representación de marcas, ¿no? Por ejemplo, es el caso, mi caso personal, que represento algunas marcas a nivel nacional, entonces pues ahí ya te encuentras como que un poquito más fácil la situación financiera, ¿no? Pero ese es el temor que tienen los papás finalmente. Decir, no, mi hijo se va a morir de hambre, que estudie algo que sí le deje dinero, contabilidad, administración, qué sé yo, ¿no? Cuando te puedes cansar del trabajo. Dicen que el trabajo es tan feo que hasta te pagan por hacerlo, ¿no? Entonces, si tú encuentras esa área donde te puedes desenvolver y haciendo lo que te gusta, olvídate, estás del otro lado. No le presenté el programa, ¿verdad? Creo que no. El programa se llama Micrófono sobre Ruedas. Ok. Entonces, cuando yo lo hacía... Entonces... Perdón que te interrumpa. No. Como parte o un consejo extra, no copies estilos. Genera tu propio estilo. Creo que es lo que más se reconoce, porque ahorita vas a encontrar en TikTok, en YouTube, en varias plataformas, gente que empieza de, ¿sabías que haciendo esto y esto y esto puedes...? Ya es una tendencia, es una moda, es un estilo copiado que no sabes ya quién fue el original. Sí, sí. Probablemente de los que iniciaron este contenido, que fue Germán, fue Luisito Comunica. Ajá. Y demás, ellos generaron un estilo del que se colgaron muchos más. Pero qué mejor y qué mayor reconocimiento que tú puedas generar tu propio estilo y que ese pueda a lo mejor generar una tendencia o hacer que los demás quieran ser como tú, ¿no? La originalidad del contenido es lo que va a dictar finalmente la participación de los fans, de los seguidores, de los que consumen tu producto, ¿no? Tu contenido. Entonces, trata de ser original, no copiar ningún estilo de locución, porque finalmente es locución, no copiar ningún estilo de interacción, siempre lleva tu estilo a la máxima potencia, pero que sea tu estilo.
Sí, es algo que creo que he tenido muy en claro. De hecho, intenté ser streamer y al final tuve una pequeña comunidad, no fue muy grande realmente, pero mínimo tenía 20 personas fieles que ya estaban conmigo todos los días. Pero bueno, me di cuenta de que, aparte de que el mercado del streaming está muy saturado ya, yo sí lo decía muy claro. Creo que, y ahorita creo que es algo que me mantengo. Creo que la peor forma de tratar de pegarla con los grandes es tratar de copiar un estilo que ya existe. Entonces, no le puedo decir hasta cierto punto si este es mi estilo, pero creo que en el camino es donde creo que voy a ir encontrando mi propio estilo, las formas en las que narro preguntas. Yo creo que también me voy soltando un poquito más. Al final creo que la idea de todo esto nace desde que sea más orgánico, porque yo se los expresaba, o sea, estamos acostumbrados a ver los podcasts de gente que ya famosa, que ya la pegó y creemos que esa es la vida que se vive el día al día, ¿no? Pero parte de este proyecto nace en el que creo profundamente que todos tenemos algo que contar y que las historias como las que tiene usted pues no se cuentan o no tienen ese foco. Entonces pues trato de que sea lo más orgánico posible y sobre todo de que pues sea humano, o sea, que no sea forzado, porque creo que también hay mucho estilo de que forzado, de que como usted dice, busca el click, busca el morbo, busca eso y no, o sea, yo creo que la verdad me he topado con buenas historias. Y yo siempre que la gente se baja les agradezco porque me han contado historias fuertes. O sea, realmente me han contado historias fuertes y que al final yo les digo, ¿no tienes problema con que salga esto? No, ocúpalo. ¿Segura? Sí. Y todavía les doy la oportunidad, si quieres te censuro tu rostro, aunque sea, para que no se sepa. No tengo problema. Entonces yo sí les agradezco porque digo, güey, o sea, no me conocen. O sea, no me conocen. Y te dan la confianza. Digo, no me quiero echar flores, pero creo que también tiene que ver un poquito con tal vez la clase de persona que puedo tener o incluso las preguntas que trato de formular desde la humanidad, no desde el morbo, porque creo que son dos cosas muy distintas. Creo que cuando buscas el morbo, el click, el que cuéntame más, cuéntame el chisme, es ahí en el terreno donde yo creo que no tengo que entrar porque al final pues la gente se está desnudando, no literalmente, pero me está abriendo la confianza, entonces creo que sí. Sí, es una muy buena idea. De hecho, no he visto contenido así en una plataforma en movimiento, ¿no? El famoso Carpool Karaoke y todo eso. Pero si tú puedes desarrollar una plática entretenida con la gente, vas a descubrir temas muy, muy, muy interesantes. Entonces, yo sé que te va a ir muy bien y me des la oportunidad de entrevistarte al aire cuando seas famoso. ¿Qué edad tiene su bebé? Mi bebé tiene casi 4 años. A sus 39 años, ¿cómo ha sido esa magia de ser mamá? Una de las cosas que siempre tuve claro es que yo quería ser mamá. Cuando yo tuve a mi hijo, la verdad es que fue la bendición más grande y bonita. Y créeme que todas las decisiones que he tomado, inclusive descargarme un poco del área laboral, ha sido pensando en mi hijo, en dedicarle todo ese tiempo, en dedicarle todos sus cuidados. A veces hay días complejos, sin embargo, no me pesa, ¿sabes? Inclusive te decía, descargarme del trabajo no me pesó porque era una de las cosas que yo más anhelaba. Si me preguntas si encargaría otro, definitivamente encargaría yo otro, ¿no? Y yo creo que esa es la respuesta, o sea, no me pesa. Si Dios me diera la oportunidad, encargaría a otro a mis 39 años y dices tú, Carla, ya estás grande, ¿no? Pones en riesgo muchas cosas. Sin problema, sin pensarlo, sin dudarlo, yo encargaría a otro más porque lo anhelé y disfruto mucho el tiempo pasar con él, ¿sabes? Entonces, es cierto, es pesado, sin embargo, para mí esa parte pesada, hasta para mí es una bendición. Ok, me menciona que en pandemia intentó embarazarse. Ajá. Y no se dio. Ajá. Fueron por cuestiones, no digo aborto, no quiero decir aborto, por cuestiones naturales. Por cuestiones naturales, el producto no se desarrolló completamente en la bolsa, en la placenta como tal, y entonces así no se podía tener, ¿no? No había un latido de corazón. Se desarrolla la bolsa y todo, pero no no se desarrolla el producto como tal. Para mí fue algo caótico porque por mucho tiempo pensé que no me podía embarazar, entonces en ese momento que yo sabía que estaba embarazada, el sentir las náuseas, el tener la idea que algún producto o algún bebé se estaba desarrollando dentro de mí, me llenó mucho de ilusión.
precisamente porque creí que no me embarazaría, para mí fue algo que me cambió la vida. Y el tener el choque o el contraste de que los médicos me dijeran tan drásticamente que no había un producto como tal, pues me llegó a doler como si estuviera desarrollado, ¿no? Me costó mucho trabajo y sobre todo la frialdad de los médicos. El hablarme de entrar al quirófano, el hablarme de que me costaría 30,000 pesos la parte de poder sacar o expulsar esa bolsa, el que fuera pandemia y el poder entrar a quirófano o un hospital y todo estuviera contaminado. Fueron muchas situaciones, entonces a mí sí me llegó a pegar mucho esa parte. Fíjese que casi no lo platico, pero le agradezco mucho la apertura. ¿Cómo fue? ¿Tuvo un proceso de duelo? ¿Tuvo un proceso de aceptar? Porque al final su cuerpo fisiológicamente, hormonalmente, psicológicamente se estaba preparando para la concepción de un bebé. ¿Cómo fue esa parte en la que de repente tienes que decirle a tu cuerpo, ya no va a haber hijo, ya no va a haber bebé? Entonces, ¿cómo lo vivió? Muy pesado porque yo precisamente soy maestra. Entonces, lo que me pasa a mí, la gente no tiene la culpa, ¿no? Y estábamos en pandemia y había que cubrir profesionalmente un horario, una rutina. Había que, si bien ya estábamos decayendo en la educación o ya estábamos teniendo un problema serio en la educación, el que yo me desconectara o el que yo pausara mi vida por lo que estaba viviendo, pues tampoco es justo para los que estaban batallando en adaptarse a una educación virtual. Entonces, no tuve el tiempo para poder procesarlo. Mi esposo trató de hacerme entender esa parte que se estaba viviendo desde el área médica, ¿no? El externarme que no había un producto, que no había un ser, ¿no? Por mi parte yo no lo veía así, el hecho de que yo sintiera el mareo, el asco, el que se desarrollara una bolsa, para mí sí había una vida, ¿no? Sí había un producto ahí. Entonces no pude vivir ese duelo, solamente el tiempo lo fue curando, así por así decirlo. Y al poco tiempo me vuelvo a quedar embarazada y es que nace mi bebé, ¿no? Con mucho miedo yo lo llegué a tener porque decía, yo no quiero vivir otra situación así. Entonces mi hijo nace en la temporada todavía de que estábamos en pandemia, o en ese lapso de 2 años logra nacer mi hijo, ¿no? Y entonces él me empieza a cambiar y me empieza nuevamente a dar esa luz o esa ilusión, esa esperanza, esa chispa, ¿no? Y también con mucha dificultad porque mi hijo pues fue prematuro, ¿no? Entonces yo estaba sola, mi esposo estaba de viaje, no iba a venir en esos días, él radicaba fuera. Entonces yo estaba prácticamente sola cuando mi hijo nace, y cuando nace pues él se deja venir de Guadalajara, ¿no? Que estaba allá. Entonces con mucho miedo, porque yo lo que menos quería era que a él le pasara algo, a mi hijo le pasara algo, por ser un niño prematuro, ¿no? Y por ciertas condiciones que estaba pasando en ese momento, pero la verdad es que ha sido algo súper bonito y creo que es el regalo más bonito que me ha dado la vida. Creo que el arco que ha tenido de vida, en el que perdí a uno, perdí las esperanzas y de repente viene alguien y me da de nuevo esa luz de madre que tanto tiempo he querido o estaba escondida, no sé cómo decirlo, pues se refleja realmente en su hijo. Yo siempre he creído y estudio e intento leer mucho acerca de los niños porque siempre he pensado que el momento clave en el que se desarrolla un adulto son los bebés, y es cuando más hay que prestarles atención y es cuando hay que más darle las herramientas necesarias para que tenga un buen desarrollo psicomotriz, psicológico y social, porque al final ellos son los que van a dirigir las nuevas generaciones. Entonces
cada vez que veo niños veo y observo mucho. Psicológicamente, mejor dicho, neuronalmente se dice que desde la concepción los niños empiezan a absorber absolutamente todo, tanto de usted como de su esposo, porque ya es más un estudio neuronal el que está conectado usted con su bebé. No solamente es cuando nace, sino es antes de la concepción. Y es algo muy, muy hermoso cuando uno empieza a ver ese cable de humano que como seres humanos tenemos. Entonces es muy bonito y al final me alegro de alguna manera que he encontrado pues esa luz o esa felicidad que en él encontró. Sí, la verdad es que sí, te digo, es una experiencia que no la cambio por nada y siempre agradeciéndole cada vez que lo veo, siempre trato de agradecerle a la vida porque definitivamente él me cambia muchas cosas en mi vida, ¿no? Yo soy una obsesionada al trabajo y por él le he bajado esa obsesión al trabajo como tal, ¿no? Entonces trato de cuidarlo lo más que se puede, trato de estar todo el tiempo que se pueda con él. De hecho, te digo, yo escogí mi profesión pensando que yo quería ser mamá. Y créeme que la profesión que escogí es la mejor profesión para ser mamá. Okay. ¿No? Las mismas vacaciones que tiene él, las tengo yo. Cuando escuchas la palabra posada, ¿Ok? ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Piñatas. Piñatas y familia. Piñatas y familia, ¿por Sí. qué? Porque, bueno, al menos yo recuerdo muchísimo que antes yo vivía en un callejón así de esos grandototes. Ujú. Y casualmente mis dos abuelas, maternas y paternas, una vivía aquí y la otra acá. Okay. Entonces yo tengo esas memorias de que mis familias, obviamente cada quien en su casa, y a veces en parte de la familia de mi familia paterna, hacía una mesa gigante, ¿no? Entonces O yo sea, recuerdo... de esas de familia gigante. ¿cómo se dice? De comercial de Coca-Cola. Sí, así tal cual, pero en el callejón. Ok. Entonces muchas personas del callejón ya eran como señores mayores, o sea, había de todo. Entonces a veces no tenían con quién cenar. Entonces Ok. iban a cenar, y era una mesa gigante. Entonces yo recuerdo mucho eso de que yo le decía a mi mamá que estaba en la casa pues con su familia, decía, mamá, voy con la de mi papá. Entonces cuando me iba con mi papá y ya le decía sí, yo me iba de aquí a allá y Ajá. partíamos piñatas y todos. Era como esa emoción, el cantar, el partir las piñatas, el comer, el hacer los juegos, la entrega de regalos. Entonces como que eran muchas emociones súper bonitas. Las posadas, ahora sí que conforme pasaron el tiempo, Ok. fueron cambiando, personas ya no estaban. Entonces ya no eran tanto las fiestas gigantes, entonces empezaron a ser como que cada vez más pequeñas. Y bueno, al menos yo no soy mucho de como descontrolar, soy muy tranquila en ese Sí, aspecto. sí. Entonces era como muy tradicional. Ahora sí que yo creo que la más loca que estuvo fue esa que te digo que cuando nos pasábamos de aquí a allá y como eran muchas personas, fue un desmadre, la verdad. Me comentas la parte que dices que conforme han pasado los años, la familia se ha ido haciendo más pequeña. Sí. ¿Cuál dirías tú que fue la parte que más, no sé si te dolió a ti o le dolió a la familia cuando se fue alguien? Es que ahora sí que lo que más ha repercutido fueron las muertes. Fallecieron personas que eran las que se encargaban de organizar. De hacer la magia de Sí, parte de... ok. exacto. Eran como los El que nos núcleo. unían, Sí, sí, exacto. Entonces, ¿Eran tus abuelas? sí, Sí. sí. Fíjate que yo no comparto tanto el sentimiento contigo, lamentablemente, te soy sincero. La familia que tengo nunca ha sido una familia, voy a decirlo con sátira, disfuncional, pero no porque todos No. porque todos somos muy distintos, ¿no? Entonces, yo no comparto mucho esa parte porque todo el mundo me habla de sus abuelas. Nunca tuve la magia de tener una abuela, en verdad, así como todo el mundo me lo cuenta, que las abuelitas son como sus segundas mamás. Sí. No lo puedo compartir, sin embargo sí puedo compartir el sentimiento de que en cambio en tus posadas a mí eran mis fechas decembrinas. Hace como 6 años más o menos fallecieron exactamente, así como tú lo cuentas, tal vez no igual de esa manera en un callejón, pero en una calle, si se cerraba la calle y mucha gente caía ahí. O sea, era la fiesta de la colonia, entonces todo el mundo iba ahí. Entonces, de los mejores recuerdos que tengo tanto del 24 y 31 son exactamente de amanecer en esas situaciones. Sí. Entonces, es algo muy bonito, la verdad. Pero creo que ahora, yo a veces lo pienso así, fuera de reprochar o fuera de decir
no mames, las posadas que antes hacía, creo yo que ahora nos toca a nosotros en los años Hacer. consecutivos hacer que ahora la magia que había en esas posadas, que había en esas fechas decembrinas, no se pierda. Entonces yo creo que pues nos toca a nosotros. La verdad es que yo tengo un tema con los de la universidad, Ok, porque entré con la expectativa claro. de una universidad súper linda y me topé con una situación muy incómoda en la cual mi mamá dice que es como un aprendizaje para la vida laboral, pero Ok. yo digo que es muy triste ver cómo cuando tú das todas, literal, tú das todo tu ayuda, todo tu apoyo, das todo hacia unas personas que tú dices, yo creo que son buenas personas, que son chidas, y de repente te das cuenta que realmente no son como tú crees y en lugar de que sea recíproco, simplemente te dan la espalda, te tratan mal, se burlan de ti. Entonces es como complicado. Hace un año hubo una entrega de regalos y yo llevé regalos para todos, porque yo soy mucho de, siempre he dicho que los detalles hacen la diferencia. Claro. Entonces era un detalle muy significativo, Pero era una era- bolsecita con unos dulcitos y una notita de feliz Navidad. El punto es de que era un intercambio de regalos y y le dijeron cuando estaban intercambiando la persona que me tocó, se supone que era uno de mi círculo de amistad Cercano. más cercano. Y el punto es de que el chico me dijo, dizque, es que yo te traje esto porque se me olvidó. Era un sneaker que se ve que lo compré en la cafetería. Y pues yo me había dado el tiempo porque a él le gustaban mucho los Labubus. Entonces obviamente yo ya sabía quién era el que me tocaba. Y se lo encargué como un mes antes para que llegara y se lo envolví y así. Y él me dio como el sneaker con un papelito de libretas y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz Navidad. Feliz Navidad. Por ejemplo, yo el día de sus cumpleaños, a una le regalé una bolsa a Chloe, porque pues ella siempre había sido como linda conmigo. Y yo dije, y ella te había mencionado hace como, que ella tenía muchísimas ganas de una bolsa a Chloe. Entonces yo fui y estuve buscando una que yo creía que le iba a gustar. Bueno, el punto es que el día de mi cumpleaños, o sea, yo a todos como que siempre soy muy de pensar en lo que alguna vez mencionan que necesitan, que quieren, y pues eso es como lo que consigo, ¿no? El día de mi cumpleaños, para empezar, los 5 se juntaron para darme un regalo. O sea, los 5, un regalo. Y yo así de, ok. Entonces abrí yo mi regalo y era una blusita de unas diamantinas. Entonces cuando yo lo abrí, vi que la blusita estaba rota. Y yo así de, ok, gracias. Y pues, no sé, a partir de ahí fue así como, no, esto no es para mí. Esto no es para mí y pues... Todo lo que me cuentas realmente me deja un poquito... Es muy molesto, porque como tú dices, uno se esmera en dar lo mejor para la gente esperando a que la vida nos recompense de la misma manera. Creo que ese tipo, no te conozco, realmente no te conozco, sin embargo puedo, como te lo venía diciendo, puedo ver la gran persona que eres por dentro, puedo tener la gran luz que irradias en Gracias. todo tu ser. Sin embargo, todas esas acciones que tú me comentas que haces, creo que habla más de ti que de ellos mismos, ¿no? Sí. Porque realmente cuando uno está bien consigo mismo, cuando el amor se siente uno por dentro, cuando tú estás bien contigo mismo, empiezas a ver incluso la vida distinta y eso es lo que pasa. Empiezas a ver con más colores la vida, empiezas a ver todos los matices de la vida y empiezas a ver que tal vez la vida no es tan culera como uno cree, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que pues te topas a gente que tal vez como yo, que no te conoce y sin embargo tiene la oportunidad de escucharte. Y eso es lo hermoso y eso es lo bello de cada uno de nosotros. Entonces creo que eso habla más por ti. Realmente creo que ya te lo han de haber dicho, que tú no hiciste nada mal, que son ellos, los malos Sí. amigos, etcétera, etcétera. Y es que es exactamente lo que es. Perfecto. Te agradezco mucho que te hayas Sí. quedado porque la gente no lo sabe, pero nos quedamos parados a mitad de calle. Porque una vez que llegamos, yo le digo a la gente, se acabó el tiempo y ya. Esa es la magia detrás de que, como tú, llega alguien, pisa y corre, como vulgarmente se dice, y la que sigue, ¿no? Sin embargo, pues a ver a dónde me lleva este pequeño proyecto. Mía, muchísimas gracias. Sí, espérame, déjame, no te he ni pagado. Ah, sí, es cierto. No, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, así déjalo. Ay, no, ¿cómo crees? Si son pesos. No. Parte de hacer este proyecto, este programa, creo que en el dar está el recibir.
tal vez la vida no te ha dado, no te ha recompensado de la misma forma de la que tú das a la gente. Entonces, de todo corazón, es la primera vez que lo hago, de todo corazón, me gustaría a mí pues, regalarte el pequeño viaje. Y para que no pierdas la esperanza de que esa es la manera en la que tal vez la vida siempre te regresa lo que tú das, aunque no de la misma manera. ¿Va? ¿Qué te parece? Muchas gracias. Claro, Muchas gracias, Alan. Bueno, mía, muchísimas gracias. Que tengas bonito día. Mucho éxito. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo ha sido ese proceso de sobrellevarlo? Pues en mi caso ha sido difícil, sí, ¿no? Nunca va a ser fácil perder a un familiar, mucho menos a el primer allegado que es la mamá, ¿no? Pero de cierta manera me siento un poco en paz con ella porque ella falleció. Fue una enfermedad un tanto extraña. Se le conoce como fibrosis pulmonar, pero tengo entendido que se sabe muy poco de la enfermedad tal cual porque no es una enfermedad que no tiene cura. No puedo decir que es como el cáncer porque el cáncer sí se puede llegar a eliminar. Esta no. Afecta pues obviamente los pulmones, el sistema respiratorio y es como una tos que va empeorando mes con mes pues hasta la terminación, ¿no? Y básicamente es ver a tu mamá volverse un bebé y al final fallecer porque, o sea, todas las cosas que ella podía hacer por ella misma en algún punto ya no las pudo hacer. Necesitaba que alguien la aseara, que alguien la ayudara a comer, inclusive que alguien la sostuviera porque llegó un punto en el que ya no tenía tanta fuerza ni siquiera para levantarse ella misma, entonces era cargarla. Y pues sí, la verdad es que sí, aunque tú digas que eres fuerte y así te quieras convencer a ti misma de que no te afecta, para que ella no lo note y no se sienta mal, pues obvio es tragarse todo ese dolor y aguantarlo y pues sí ha sido muy difícil. Me atrevo a decir que hasta se me hace un poco raro, es una sensación extraña porque una parte de mí es como de que aún la siente conmigo, o sea, no siento que del todo, se haya ido, pero pues sí, es difícil venir, por ejemplo, ahora que son fechas decembrinas, venir a casa y solo ver a mi papá, pues sí pega, pero al mismo tiempo en el fondo me da gusto que ya no está sufriendo. ¿Cómo dirías que fue ese proceso de 2 años? Digo, no sé qué tanto tiempo estuviste con ella en esa fase. La verdad creo que al principio cuando nos comentaron sobre que tenía esa enfermedad, pues sí cayó como un balde de agua fría, pero al mismo tiempo era como de que no, vamos a buscar la manera de que ella sane, que no sé, que esté bien. Vaya, nos dijeron sí nos dijo mi papá que era una enfermedad terminal, pero que lo importante era darle calidad de vida, o sea, lo más que pudiéramos. Y siento que me enfoqué en eso, pero quien más pesado lo tuvo, la verdad, fue mi papá, porque pues él fue el que se aventó, yo creo que 1 año y medio, por así decirlo, cuidándola, y yo fue a mediados de este año, yo creo que por ahí por marzo fue que empecé a venir más seguido, y ya a partir de junio fue que me quedé de junio hasta noviembre, no, ¿cuándo pasó? Septiembre. Entonces, pues sí, yo creo que el más rifado y el que más en silencio sufrió fue mi papá, porque él, al ser boomer, pues no es una persona que exprese mucho sus sentimientos, ¿no? Entonces todo se lo guarda para él mismo, para él a solas. ¿Una anécdota que recuerdes alrededor de las posadas? Pues yo creo que la del año pasado. Todavía el año pasado tuviste sí, una posada con ella. haz de cuenta que ella tiene su grupito de amigas del Zumba. Okay. Y pues para todo hacían fiesta. Bueno, aún siguen haciendo fiesta. Halloween, Día de la Independencia, solsticio de verano, no sé, para todo hacen fiesta, ¿no? Entonces, el año pasado hicieron posada y me dijo mi mamá, acompáñame, y pues la acompañé. Y pues creo que lo que me daba ternura es que mi mamá, justo cuando éramos niños, era muy dedicada a su familia, entonces yo jamás le conocí una amiga de niña. Y ahorita que ya estoy adulta, apenas es que la empecé a ver, que se metió al grupo de Zumba, empecé a ir con sus amigas al café, empezaba a salir, ya se iban a estos antros para señoras de la tercera edad, no sé. Y me dio gusto empezarla a ver a que socializara y así, o sea, porque sí me acuerdo que
Si algo le estoy muy agradecida a mi mamá es que dejó su vida de mujer para dármela a mí como madre. Ok. Y eso siempre se lo voy a agradecer. Y el verla que empezara otra vez, ya que me fui, ¿no? Ya que dejé el nido. Que empezar otra vez a ver sus prioridades por ella, pues me dio gusto, me dio felicidad, que al menos sí lo Ok. volvió a retomar, ¿no? Ya ves que en las posadas pues hay fiestas de intercambio, de regalo y cositas así. ¿Hay alguna, hubo algún regalo o ha habido algún regalo que tú digas de plano este güey no se esforzó en darme algo bien y tú tal vez te esforzaste, buscaste, investigaste a la persona para darle su regalo? Mm, Pues yo creo que el peor regalo es que no te den nada, literal, Ajá. y tú regalar una sudadera Jordan de... Sí, es que hubo una ocasión en la que yo a mi expareja le regalé, o sea, literal fuimos un día a una plaza Ok. y entramos a ver unos tenis. Y recuerdo que así estaba como de, wow, mira esto, wow, mira aquello. Ay, no, pero está bien caro. Y vi una sudadera y dijo, no manches, esta está bien chida. Y como que algo en mí dentro, es que soy cáncer, ¿no? También. Como que dije, ay, la quiere. Y le dije, ¿la quieres? Me dijo, sí, pero está bien cara, ¿no? Y le digo, cómprala. Yo te la pago. Ah, no manches, qué chido. Y ahora que hago cabeza, como que digo, chale, ese güey no me regaló nada ese año y yo le di una puta sudadera. Maldito. No, si quieres lo puedes quemar. No importa, de todas formas, ¿sabes qué? Cortamos y yo me quedé con la sudadera. Ah, bueno, entonces terminaron pares. Igual, yo lo voy a decir, tal vez tú no lo vas a decir, pero pues sí se mamó. Sí se mamó. Sí, la neta sí. Pero bueno, Pero pues ya no pues estás ya, con él, ¿no? por algo es ex, ¿no? Sí, Ajá. pues ya no estás con él, ¿no? Por algo es ex. Bueno, Mayra, pues me dio mucho gusto conocerte. A Igual veces a lo mí, digo, Alan. a veces lo digo ya como libreto por la amabilidad, pero no, son pocas las personas que me dan gusto conocerlas. Fíjate, son menos. Yo creo que de todas las personas que he conocido, solo como 2 o 3 he sido como, ay, no, y lo entiendo, es complicado porque trata de tener una conexión lo más íntima y rápida posible en el cual ambos podamos abrir un poquito el libro de nuestra vida y tratar de pues conocernos un poquito, ¿no? Y esa es parte del alma del programa, en el cual pues creo que trato de unificar, pues yo sé que no todos pensamos iguales, pero creo que si hay una plataforma, un lado en el que puedo juntar todas las formas de pensar en un solo lado, con los distintos contextos de vida, con las distintas experiencias, creo que podemos en base a eso hacer un poquito el conocimiento, las experiencias más amplias, ¿no? Porque todos tenemos diferentes estilos de vida, y a veces se nos olvida que la vida no es nuestra propia burbuja en la que vivimos, ¿no? Me dio gusto conocerte, la verdad me dio gusto conocerte. No puedo, reitero, no puedo compartir ese sentimiento con tu madre, pero pues estoy seguro que al final el hecho de que todavía la sientas de alguna manera presente, creo que es la magia detrás de la conexión que hicieron entre madre e hija. Estoy seguro que así como la describes, tuviste la dicha y la suerte de tener una buena madre, de tener una madre presente. Lamentablemente todos tenemos contextos de vida distintos y no todos podemos tener la dicha de decir, mi madre estuvo ahí. Hay algunos que se van, hay algunos que pues mamá sale a trabajar, ya no la ves en las noches o no la ves. Entonces pues el hecho de que la hayas tenido realmente creo que me atrevo a decir que el reflejo de lo que eres es el gran trabajo que hizo ella y al final creo que tal vez ella no está aquí, pero pues de alguna manera ella vive en ti. Entonces, en verdad te Gracias. agradezco la confianza. A ti, gracias, chico. ¿Tienes alguna pregunta? Si no, No terminamos. pregunta, pero pues desearte mucho éxito. Ah, gracias. Me parece una buena idea, un buen proyecto. Ok. Gracias, Mayra. A- Mira, lamentablemente el trayecto es muy corto. Sí, es súper corto. Me vas a dejar picado. Pero bueno. Cuando escuches la palabra posada, ¿qué se te viene a la mente? Unión familiar. Unión Y familiar. unión, creo. ¿Unión? Unión, ajá. ¿Unión? Sería más unión porque no ¿Por qué? siempre todas las personas que van a la posada son familia. No sé si tengas alguna pregunta, tú. ¿Cómo te animaste a hacer esto? Porque la verdad, hablarle a desconocidos, sí, es tener mucho valor. La verdad es que el primer no fue el más complicado, más porque lo recibí desde el inicio. El primer no fue el más complicado. Me dio un bajón así de máquinas, en verdad esto va a funcionar. Y después simplemente pues se te quita un poquito la pena y si te soy sincero me gusta hablar con la gente. O sea, me gusta Ok. entablar conversaciones. No, y tienes facilidad. Sí, gracias. Me gusta entablar conversaciones y si son profundas más, lamentablemente creo que si hubiera un margen de tiempo más largo de camino, estoy seguro que hubiéramos entrado más al profundo en nuestras vidas. Pero bueno, creo que el primer punto es que me gusta platicar mucho, me gusta hablar mucho, me gusta la creación de contenido y bueno, quería aventurarme en este pequeño proyecto y te digo, conocer un poquito de la vida y de la sociedad en la que vivo.
A veces vivimos en una burbuja como que de privilegios o no, en nuestra propia burbuja, que creemos que nuestra burbuja o nuestro entorno es nuestra vida, pero no nos damos cuenta que la vida es un poquito más compleja, el horizonte es más amplio y creo que es importante que el proyecto nace de ahí, que todos tenemos algo que contar y creo que si puedo unificar todas las formas de pensar, todo el conocimiento y todas las experiencias, creo que podemos conocer un poquito más de cómo vivimos mínimo Veracruz o México. Sí, te De ahí entiendo. nace. Y todo es muy fuerte. Pero la verdad también felicitarte porque sé que esto no es un paso fácil. No, gracias. Tanto de abrir un negocio, tanto de aquí atreverte a hablarle a alguien, porque sí, o sea, siempre va a haber muchos nos, pero justo en esos nos o en esas, ¿cómo te explico? Esos Que a veces rechazos. en esos rechazos, justo es donde menos debes de rendirte. Sí. Y creo que eso es lo que también nos forja como personas. Sí, Los fracasos, aunque no siempre es fracaso, pero bueno. creo que es experiencia, ¿no? Sí, así es la Bueno, Ana, experiencia. te agradezco Bueno, te dejo. muchísimo Sí. por tu tiempo, ya te quité mucho y que tengas un bonito día. Sí, sí, sí. Cuídate mucho, ¿eh? Cuando escucha la palabra Navidad, ¿qué se le viene a la mente? Familia, tiempo de compartir, de reunirse, de limpiar un poquito las conciencias, pero sobre todo de compartir con la gente que quieres, ¿no? ¿Alguna razón por la cual la familia sea la primera respuesta que se le vino a la mente? Es que muchas veces hay familias, como todo México y todo el mundo, disfuncionales, que solamente tienen la oportunidad de reunirse cuando son fechas de este tipo, ¿no? Que la mayoría tiene vacaciones, que tienen un chancecito de viajar. Allí la oportunidad es reunirse, ¿no? Y creo que es lo primero que se me viene porque es lo que ha sido también mi vida, ¿no? Siempre trabajando fuera de casa y cuando llegan estas fechas, pues sí, reunirse con la familia. Bueno, en el tema de Santa Claus, ¿fue tema en su familia? Le hago esta pregunta porque he conocido familias en donde pues no tuvieron la magia de cuando eran niños de ser Santa Claus. Y digo, no, pues es que no, a mí mis papás son los que me dan los regalos, ¿no? O en otras, ¿cómo se dice? En otras religiones se dice, no, es que a mí el niño Dios me entregaba, ¿no? Pero en su caso, Fíjate que Santa Claus como tal, no. No, como que fuimos más tradicionales mexicanos, ¿no? Con los Reyes Magos, ahí sí, era despertar y buscar tus juguetes y, vaya, ser feliz, ¿no? Con cualquier detallito, pero Santa Claus en mi familia realmente no tuvo un una impacto. presencia tal cual, ¿no? Familiares sí tenían esas tradiciones, ¿no? Pero en lo particular nos enfocamos más a los Reyes. Bueno, señor Gustavo, mire, no es gran cosa, sin embargo yo sé que es tiempo de dar y recibir. Y pues digamos que ese es un pequeño obsequio que le doy a ciertas personas, no se lo doy a todos. Entonces usted fue uno de los pequeños elegidos. No es gran cosa, no es una gran ostentosa, pero sin embargo es pues un pequeño detalle que pues tal vez no Santa, pero sí los Reyes Magos le han dado a usted. Como le digo, me fascinó conocerlo, creo que yo le decía a este chavo, voy un poquito pues no con los ojos vendados o cerrados, pero pues yo no tengo un camino hacia dónde ir, todo es prueba y error y ver de qué manera conocerme a mí en cada proyecto que hago y ver pues de qué manera puedo meterme ahí en este pequeño mundo. Es hacer tu propio camino. No trates de seguir el camino de alguien más porque ya lo pisotearon. Crea tu propio camino, ir a tu tiempo, te digo, no desistir es lo principal, que la pasión mantenga siempre ese sueño vivo y no te detengas. Hay que seguir adelante. Ok. ¿Va? Muchas Cualquier día gracias. nos puedes visitar en el programa, si me permites aventarme un comercial, en el Sí, show sí. de Juno y Tavo. Estamos en el 88.5 Máxima FM. Ok. Ahí nos puedes caer y olvídate, hacemos locura y media. Mi hermano, te agradezco. Ahí estamos. Cuando escucha la palabra posada, ¿qué se le viene a la mente? Renacer, ¿sabes? Posada se me significa renacer, significa para mí hogar, significa para mí familia. Ok. ¿A qué se debe que le da ese significado? Precisamente porque es un alojamiento, la posada es un alojamiento a un lugar. El sentirte acobijado por otras personas
Entonces para mí eso significa posada, la familia, el hogar, el protegerte o el acompañarte o el acobijar. Ok. Si tiene un tiempo y quisiera compartirme alguna anécdota que guarde mucho en su corazón, mente, cuerpo, ¿cuál sería? Yo creo que precisamente la de hoy. Yo nunca acostumbro a hacer pinos de Navidad de superhéroes. Todos mis pinos siempre fueron dorados, plateados, rojos, muy sofisticados. Y precisamente hoy es el primer pino que llego a montar de Spider-Man, que es el personaje favorito de mi hijo, ¿no? Entonces, no supe cómo lo hice, pero me quedó precioso pensando en él precisamente. Ok. Fueron ¿Y por 18 qué, años. por qué decidió elegir ese? Pues mira, elegí cuidar bebés y todo porque yo tuve un episodio en mi vida donde yo tuve una bebé con una discapacidad en el 2003, que nació mi hija el 23 de diciembre y resulta que durante 3 años, porque vivió 3 años y murió en el 2006, el 23 de diciembre del 2006, yo en esos 3 años yo no tenía oportunidad de muchas cosas. Yo tenía ganas de ir, pues, a lo mejor a un salón de bellezas, yo quería ir a arreglarme, yo que necesitaba, y no podía, un café, o sea, nada, porque yo era el motor de esa criatura. Entonces, cuando ella se va de mi lado, entonces yo decido poner una guardería para niños especiales, porque yo viví y yo no quería que muchas madres vivieran lo que yo viví porque es muy doloroso. Entonces, yo quise apoyarlas y se fue dando una guardería normal, pero entre lo que más destacó siempre fueron los niños especiales y los tuve. Llegué a tener niños de todo tipo de niños especiales, todos, que ahorita ya son gigantes y otros, y las mamás me recuerdan con mucho cariño porque las sigo viendo y eso por los medios de comunicación. Fíjese que en ese sentido creo que gozamos de un privilegio que a veces no nos damos cuenta. Nacimos con nuestras capacidades, creo que son motoras, ¿me corrige? Sí. Con nuestras capacidades motoras o psicométricas bien, gracias a Dios o el universo. Entonces creo que a veces cuando escuchamos esas historias nos damos cuenta que pues somos personas muy bendecidas o muy suertudas. Totalmente. Somos a veces tan efímeros que nos quejamos por cosas tan materiales que a veces creo que se nos olvida que valernos por nosotros mismos o saber que vamos a llegar a, no sé, nuestra vejez o nuestra adultez, a valernos por nosotros mismos, creo que es un buen regalo. Y fíjese que exactamente ese tema que usted me menciona es algo que yo vengo, pues no estudiando, pero sí viendo un poquito, porque nos damos cuenta que todas las personas que nacen con una discapacidad psicomotriz de cualquier índole, el mundo no está preparado para recibirlos. Mira, y fíjate que hay partes del mundo que sí lo hay, sí, porque yo conozco, sobre todo en España, hay lugares donde sí te permiten, te ayudan mucho a la gente con alguna discapacidad, pero la gente no está preparada, no sabe, incluso, sobre todo, ¿sabes cuándo? Los mismos padres tienen que empezar por el mismo padre a aceptar que su hijo tiene una discapacidad, entonces para poder ayudar a esa criatura, eso es, y de ahí se parte, pero sí, en efecto, y siempre he dicho, un niño con una discapacidad hay que cuidarlo 300 veces más que un niño normal. Una. Dos, se tiene que ir antes que el papá. Eso siempre para que no haya problemas, porque si un niño normal no te lo cuidan, pues uno con discapacidad menos. Pero sí. ¿Ha conocido personas así que fallecen primero? O sea, que esos tipos de niños fallecen primero antes que los papás. Pues te digo yo, mi caso, primero fue la mía. Y yo o sea, esa es la misma que me menciona que acaba de... tengo niños tuve niños en guardería que eran niños con síndrome Down, pero tenían no nada más el Down, sino tenían otro problema más allá, que era cardíaco y eso, y sí, fallecieron antes que los demás, claro. O sea, pero para corroborarme, digo, venimos hablando de muchas cosas y no puedo agarrar toda una línea argumental, lamentablemente, pero esa es la misma que me menciona que fallece hace un tiempo. ¿Cómo, si se puede saber, si no pasamos a lo que sigue, cómo fue esa parte de afrontar la pérdida de una hija? Y más pues que todo mira, porque... te voy a decir, tenía yo en ese momento un varón
Era de la punzada, estaba muy chamaco el chiquillo. Entonces ese fue mi motor. ¿Qué ha sido mi vida? Hasta el día de hoy, te digo, yo doy gracias a Dios y vivo de rodillas ante el Señor dando gracias con los brazos arriba porque es buen muchacho, logró ser un cirujano dentista, es buen hijo. Entonces ahí tuve ese motor que no me dejó caer. Y no podía, ni debía. Y ahorita te vuelvo a decir, aprendes a vivir. Yo aprendí a vivir con ese dolor y aprendes a caminar con eso. Llega el momento que el baúl de los recuerdos se abre y pega, olvídate, como si fuera en el mismo momento. Pero te vuelvo a decir, mira, ahorita que tomé el carro, que diste vuelta, te digo, lo vi, el cielo gris, pero un gris bonito, hermoso, que dije, a pesar de que vienen días difíciles para mí misma, estoy viendo la vida bonita, o sea, gracias Dios, eres tú, decía yo ahorita que venía yo en el carro, de verdad, en eso. Pero bueno, depende cómo te sientas, yo creo, ¿verdad? La vida es un poquito subjetiva, sí, pero sin embargo creo que como le decía, a veces nos centramos tanto en lo material que pues esos pequeños obsequios que nos regala la misma vida, pues como que no los sabemos apreciar. Te Fíjese. digo algo, cuando yo perdí a mi hija, después de que perdí a mi hija, o sea, yo ya lo que pierda, con excepción de mi hijo, o sea, no es nada, no es nada, ¿eh? Porque quise mucho a mi papá, falleció, me dolió, claro que me dolió porque era mi padre, pero hasta ahí, no pasa más nada. Aquí sigo, sí, de veras, ya te digo, es muy difícil, pero uno aprende. Y dices, qué bendito es que tú estés completo y que tengas el ánimo, porque no es nada fácil. No. Ay, la verdad es que es lo que le iba a decir, el labor de madre creo que es una de las pocas cosas que lamentablemente se reconoce, porque como usted lo dice, cuando uno es papá o mamá, todavía no tengo la gracia o la bendición de serlo. Sin embargo, creo que vi a mis papás ver cómo, pues a pesar de todo, pues se nos olvida que antes de ser mamá, o que usted antes de ser mamá es mujer, pero lamentablemente creo que cuando ya alguien más depende de usted, pues ese trabajo pasa a un segundo plano en el cual no, pues es que ya no puedo dejar caerme, no puedo dejar quebrarme No, por nada. y sobre todo cuando eres madre soltera, peor tantito, o sea, no menos. ¿Eres tú solo? Pues, Contra el mundo. sí, es correcto. Pero luché y creo que gané la batalla en cuestiones de un hijo. Y al que se me fue, le di durante todo ese tiempo mucha calidad de vida, tiempo, o sea, la verdad que sí. Cuando usted escucha, ahorita hablando que hablamos de fechas decembrinas, cuando usted escucha la palabra Navidad, ¿qué se le viene a la mente? Te digo, sinceramente, nada. Yo no celebraría por mí nada. Yo me quedaría arriba de mi cama, de verdad. Pero tengo una hermana que celebra todo. La más chica, ella celebra todo. Entonces, pues me gusta. Me invitó a su casa y quizás vaya yo a estar con ella. Y por mi hijo también. Pero si no, Creo que me lo comentó, si no lo olvidé, una disculpa. La razón, digamos, por la que no celebra de la misma manera Pues, la Navidad fue por el que sí, ella... es precisamente, yo no celebro lo mismo, o sea, estas fechas, te digo, son muy bonitas, son hermosas, ves a la familia, ves a amigos, que llegan, o sea, mil cosas ves, bonito, todo bonito, pero para mí se nubló ese tiempo de la Navidad porque fue exactamente un día antes de la Navidad, cuando ella nació y cuando ella partió. O 3 años sea, ella después. se fue el 23 El 23 de de diciembre. Entonces, pues dime qué Navidad tuve o qué Navidad puedo tener. Estamos. Ok. Pero estamos aquí. Entonces, siempre he dicho, el show continúa. El tema de Santa, ¿cómo fue en su vida? Ay, Cuando- fue muy bonito. Yo lo recuerdo muy bien que cuando mi papá nos compró unos patines, me acuerdo. Me acuerdo de esos patines, pero sí, mi papá nos daba muchas cosas. La hermana de mi papá también, mi mamá. Sí, muy bueno. Y luego yo con mi hijo, uy, que no le daba.
Sí. ¿Alguna Navidad que atesore mucho en su memoria antes de, pues, el suceso que pasó? Pues le digo, cuando mi hijo, que sus navidades de mi hijo, que eran su árbol, y yo lo ponía, él lo quitaba, según así. No, cosas muy bellas, la verdad, muy, muy bellas. Pues mire, vamos llegando lamentablemente ya casi al final de su viaje. No Sí. quiero quitarle ahora tiempo. Parte de la magia de este programa es que me deja con ganas de seguir conociendo a la gente. Y bueno, pues no sé si sea parte de, no, yo siempre lo digo, no he perdido a nadie cercano. ¿Dónde está la moto? No he perdido nunca a nadie cercano, tanto como para saber que se siente que casi te quiten un pedazo de tu alma, yo lo diría Claro. así. Pero pues bueno, si vamos por el mismo punto de que pues la vida a veces es un poquito curiosa y maravillosa y a veces tal vez nos habla el universo de una distinta manera, a mí me gustaría regalarle primero dos cosas. Una es un pequeño obsequio que he preparado para personas como usted. No es nada. ¡Ay, mira! No es nada, digamos, nada ostentoso. sin Ay, embargo, gracias, muy amable. Mira, ya ves, porque ya viste por qué veía yo la tarde gris muy linda. Y es un pequeño regalo que he preparado. Gracias. Y esta es la segunda vez que hago esto. Me gustaría regalarle el viaje. No me... ¡Oh, Dios! Sobre ¿Qué, de todo, verdad? sí. Ah. Sobre todo porque Oh, pues, Dios, mil gracias. Mil gracias. Que Dios te bendiga todo lo que estás haciendo. Que se te multiplique al 1000, de verdad. Gracias. es Navidad y a pesar de que tal vez para usted no sean todavía fechas para celebrar de la manera en la que pues incluso yo quisiera que la celebrara, Claro. pues es una manera en la que yo quisiera decirle que pues creo que la vida tiene momentos feos, pero también tiene momentos bonitos. Claro, sí, me hiciste la tarde. Gracias. Entonces, muchísimas gracias. Nada más no se le olvide el micrófono. Eso te dice, ya puedo quitarlo. Ya. Que tenga excelente tarde. Gracias. Hasta luego. Las muertes siempre me ponen un poco extraño. Y más cuando las escucho de terceras personas, ver cómo lo llevan, ver cómo lo toman. Ella fue y se ve que es una gran señora. Pero al final, creo que como papás o mamás, nunca esperan que entiendas tú primero a tu hijo. Creo que ellos esperan que tú los entiendas a ellos, que tú los sepultes, mejor dicho, perdón. Pero pues es curioso. Si algún día llega a ver esto de nuevo, espero haya encontrado un poquito esa magia detrás de lo que es pues subirse un taxi y que a algún loco le regale un obsequio. En verdad, muchísimas gracias porque pues es dudoso que alguien acepte este tipo de cosas y sobre todo que en tan poquito tiempo pueda tener a alguien la apertura y la confianza de contarme su vida. Pero bueno, pues sigamos buscando a ver qué más hay aquí en estas hermosas fechas en Veracruz. No me haga la moto, está regando líquido.